Comenzamos la parte de entrevistas desde Canarias a las 6 hablando de migración. El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar y presidente de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha visitado este jueves el campamento de migrantes de las Raíces, acompañado por la eurodiputada francesa del Grupo Liberal Fabienne Keller y por autoridades de la isla como el presidente del Cabildo y el alcalde de La Laguna. Juan Fernando López Aguilar, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eva, encantado de estar contigo. Igualmente, y con tus oyentes. Gracias por acercarse a los estudios de Canarias Radio, que siempre se escucha muchísimo mejor. Gracias a ustedes. Juan Fernando, la primera pregunta es esta. ¿Cómo se ha encontrado usted con el campamento de las Raíces? ¿Qué es lo que ha visto? ¿Están los migrantes acogidos de forma adecuada? Llevo 10 años en el Parlamento Europeo presidiendo la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, que es la comisión de mayor rango legislativo, con un espectro muy amplio de competencias, pero competente sobre todo de migración y asilo. Y hemos legislado desde el Parlamento Europeo en migraciones y asilo. Y esto ha supuesto que yo conozca de primera mano un buen número de frentes abiertos en las fronteras exteriores de la Unión Europea, especialmente las más vulnerables. He estado en Grecia y sus islas eólicas, he estado en Italia y sus islas, en Grecia y sus islas del Egeo, en Italia y sus islas eólicas, he estado en Malta, he estado en Chipre y por supuesto en España, en Ceuta, en Melilla, la costa de Alborán, cómo no en Canarias. Por tanto, créame que conozco esa situación dramática en la que muchas personas se arrojan en manos de criminalidad organizada, redes de explotación de personas, traficantes de seres humanos, a los que pagan cantidades inasumibles, con los que se endeudan, en modo que luego prácticamente se ven condenados a ejercer trabajos esclavos, mafias que tienen también terminales en los países de destino, en una problemática por tanto enormemente compleja. Y hoy he podido compulsar ese drama humano en el campamento de las Raíces. Son centenares de migrantes de distinta procedencia, marroquíes, gambianos, senegaleses, malienses, mauritanos, que han pasado meses en hoteles y que, trasladados a este campamento que no puede ser sino una solución provisional y por supuesto no satisfactoria, que no puede cronificarse, se conduelen de su drama y te lo cuentan en vivo y en directo, y eso escarnece. Pero he respondido más de una vez a quien me interpela. ¿Y cuál es la solución? Pregunta equivocada. No hay una solución que signifique pulsar una tecla y problema resuelto. La migración es un hecho, está teniendo lugar a escala planetaria, son millones y millones, 83 millones en este minuto, en este segundo, ahora mismo, 83 millones de personas se están desplazando desde sus países de origen en busca de oportunidades en todo el planeta. Algunos de ellos apuntan a la Unión Europea por la ruta canaria, sin duda, es la más peligrosa a la Unión Europea y por tanto desafía a la Unión Europea. Yo he venido aquí a legislar sobre la materia porque soy el ponente, además de presidente de la Comisión, el ponente del reglamento de crisis, que es el que debe prestar alguna solidaridad a países desbordados en su capacidad de acogida por un influjo masivo de migración. Es lo que tenemos en estos momentos planteado. Un problema muy serio, un desafío muy serio. Pero la Unión Europea tiene que aportar su valor añadido de respuesta y me voy a dejar la piel para intentar asegurarlo. Eso quería preguntarle. La solución desde luego no es sencilla, pero la solidaridad por parte de otras comunidades autónomas, por el conjunto de la Unión Europea en la acogida de estos migrantes, ¿podría ser un principio? La solidaridad en la Unión Europea está consagrada como un mandato vinculante, artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Lo repito en cada intervención que tengo en el Parlamento Europeo. La solidaridad en la Unión Europea no es lo que llamamos en la jerga europea un wishful thinking, no es un deseo. La solidaridad es un mandato y debería ser vinculante para todos los Estados miembros. Y sin embargo, clamorosamente incumplida, como tantos otros objetivos, valores o principios fundantes del derecho vigente que sin embargo se incumple, aun cuando conlleve sanciones, porque muchos países se han enfrentado a procedimientos de infracción, multas de la Comisión e incluso condenas del Tribunal de Justicia por no ser solidarios, por no aceptar realojamientos, que son programas vinculantes. Los realojamientos ahora lo tienen más difícil que nunca como consecuencia de la pandemia, que ha erosionado la confianza mutua, que ha restablecido fronteras interiores en la Unión, que ha suspendido por completo el tráfico aéreo y que han impuesto restricciones inimaginables antes de la pandemia, incluso no ya para los ciudadanos europeos, sino incluso para los que tenemos trabajos transfronterizos, que es el caso de los parlamentarios europeos. Yo, cada vez que voy a un aeropuerto, tengo que exhibir 4 o 5 documentos. PCR negativa, 2 a la semana,
QR, pasaporte válido, por supuesto la tarjeta de embarque, además de la justificación del carácter esencial del trabajo que me lleva a Bruselas. Y en la medida en que estas personas no tienen documentos en regla, y evidentemente la inmensa mayoría han llegado irregularmente porque no tienen ningún documento en regla, sin duda ninguna plantean un problema para su realojamiento, un problema para su movilidad, y aún así, hay que decirlo, se están produciendo vuelos de derivación a la península, ordenados por el Ministerio del Interior, hay que decirlo, porque han llegado 26.000 en los últimos 14 meses, 23.000 y pico en el año 2020, y más de 2.000 en lo que va de 2021, y en Canarias hay 10.000. Los otros 16.000 han sido derivados a la península, hay que saberlo, hay que saberlo. Por tanto, se está produciendo una derivación a la península discreta. Y es cierto que en el aspecto más vulnerable y más sensible, porque es la competencia de la comunidad autónoma y de los cabildos, que es la atención a los menores no acompañados, hace falta más solidaridad de las comunidades autónomas que son competentes en la materia. Y las comunidades autónomas no deberían de ser, digámoslo claro, tan rácanas a la hora de ofertar algunas plazas en sus centros, algunas plazas que tengan disponibles para intentar ayudar a Canarias a gestionar esa responsabilidad que sí es competencia de las comunidades autónomas, porque migración es una competencia compartida entre la Unión Europea y los Estados miembros. Por tanto, el rompecabezas sin duda ninguna es complejo, pero lo que está claro es que lo que hoy he visto en las raíces no se puede cronificar. Y luego, si me permite, añado una cosa que he explicado esta mañana a los periodistas. Yo he visitado campamentos de refugiados en zonas bastante aterradoras de las fronteras exteriores de la Unión Europea, Lesbos, Samos, Lampedusa, Lipa, en Bosnia, frontera con Croacia. Y allí se hacinan miles y miles de personas sin ninguna libertad de movimientos. No es el caso en Canarias. Hay que decirlo también para que lo oigan nuestros oyentes. Eso no está pasando en Canarias. En Canarias no hay ningún campamento con 20.000 personas encerradas que no se puedan mover. Eso no pasa en Canarias. Eso ha pasado en Lesbos, trágicamente. Y lo denunciamos una y otra vez en el Parlamento Europeo. Fue el llamado hotspot de Lesbos o el hotspot de Lampedusa. Punto caliente, pero no está pasando en Canarias. Por tanto, apreciemos también la solidaridad que ejercen las islas en la redistribución, las otras comunidades autónomas que se prestan a vuelos de derivación y plazas para menores, porque esa solidaridad es la que nos permite invocar nuestro ejemplo para reclamarla de la Unión Europea como estamos reclamando. Usted dice que se están produciendo derivaciones, han dado incluso los datos de migrantes que han podido viajar de aquí a la península. Sin embargo, la situación de las islas, por lo menos lo que dicen los presidentes de los cabildos de las distintas islas, del Hierro al Pidio Armas, lamentaba la situación en su isla porque decía que no podían acoger a nadie más, que estaban totalmente desbordados. También Fuerteventura ha alzado la voz, por supuesto Gran Canaria, el presidente del cabildo de Gran Canaria que se queja de que esto sea una isla cárcel. ¿Qué está ocurriendo? ¿No está habiendo comunicación entre las diferentes administraciones? ¿No estamos haciendo una pedagogía lo suficientemente efectiva con la situación migratoria? Y luego me gustaría preguntarle también por la situación de los migrantes aquí. Algunos están durmiendo al raso fuera de los campamentos porque no se sienten bien dentro de las instalaciones. Otros salen o son expulsados de los hoteles por comportamientos o porque se van ellos mismos porque ya no pueden más y están durmiendo en barrancos en el sur de Gran Canaria. Ha mencionado muchos problemas en la misma intervención, si se quiere, distintas preguntas en una pregunta, y cada una merece su respuesta, aunque la respuesta no pueda ser definitiva ni terminante. Pero ha mencionado una expresión, isla cárcel, que es inaceptable, y por tanto tengo que confrontarla. La escucho mucho. Isla cárcel, isla prisión, es una grandilocuencia inaceptable. Primero porque los migrantes no son prisioneros, y por supuesto no lo son en establecimientos penitenciarios por haber cometido delitos. Sin duda, si hay algún delito cometido por un migrante, tendrá que ser investigado y su responsabilidad penal depurada en igualdad que si lo comete un español o una española. En igualdad. Y la Ley Orgánica de Extranjería prevé que se pueda incluso conmutar una pena de prisión por expulsión, si la pena de prisión no es muy grave. En la medida en que la pena sea grave, deberá cumplirla en España. Pero existen previsiones en la ley de extranjería para expulsar por delitos menores. Por tanto, la ley se aplica. Pero la idea de isla cárcel es una idea extremadamente tramposa, porque pretende que existe una especie de diseño o estrategia maligna para encerrar a los inmigrantes en Canarias. No es verdad.
es un hecho la migración, está teniendo lugar en todo el planeta. Hay un desplazamiento incuantificable en el continente africano, incuantificable en América Latina, o es que no nos enteramos viendo por los telediarios los millones de personas que se desplazan desde América Latina por América Central hacia Estados Unidos. Hay millones de personas en desplazamiento entre países asiáticos. Y los hay también que apuntan a la Unión Europea. Y efectivamente, como Canarias está en la ruta a la Unión Europea, muy próxima al continente africano, a 90 kilómetros desde Fuerteventura, indudablemente tenemos un desafío. Y claro, quien lo vive en caliente, quien lo vive en primerísima línea como un presidente de Cabildo, lógicamente ejerce su responsabilidad exigiendo solidaridad, exigiendo respuestas que no sean provisionales ni insostenibles, una estrategia de medio y de largo plazo que tenemos la obligación de construir. En la Unión Europea hemos legislado un paquete de migraciones y un paquete de asilo. Y vengo urgiendo desde hace tiempo porque en la Unión Europea hay una pelea política, cualquiera lo puede entender, somos 27 Estados miembros, algunos al norte más insolidarios, dan la espalda a los países que tienen fronteras exteriores en el Mediterráneo hacia el continente africano, como es el caso de España. El único país que tiene frontera terrestre con África en toda la Unión Europea es España, Ceuta y Melilla, y he estado en ambas ciudades, y plantea problemas descomunales tener una frontera terrestre tan desigual como es la frontera entre la Unión Europea y un continente donde hay miseria, donde hay falta de oportunidades, gobiernos corruptos y dictaduras y guerras sangrientas. Mucha gente se desplaza apuntando a la Unión Europea. ¿Y pasa por Canarias alguna de esa gente? Sí. ¿Desafía esto las capacidades de las administraciones canarias? Sí. Y por tanto, cada esfuerzo que haga una institución local por encima de sus posibilidades debe ser reconocido, y yo reconozco el esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento de La Laguna en Las Raíces y el Cabildo de Tenerife en Las Raíces, que está atendiendo a menores, integrándolos en sus propias redes por encima de sus capacidades. Muchos ayuntamientos canarios y cabildos canarios están trabajando muy por encima de sus posibilidades e incluso de sus competencias, pero están intentando hacer frente a una situación abrupta que ha surgido con gran virulencia en poco tiempo y en un momento pésimo, donde se ha suspendido la libre circulación de personas y donde no son practicables los vuelos de realojamiento ordenados por el derecho europeo, que no están teniendo lugar en ningún punto de Europa. Por lo tanto, en tanto conseguimos restablecer las constantes vitales del espacio Schengen y legislamos el nuevo así llamado paquete de migraciones y asilo, vamos a intentar trabajar por reglar la solidaridad vinculante y la responsabilidad compartida. Y yo estoy trabajando porque soy el ponente del reglamento de crisis, para que haya una oportunidad para la solidaridad. Al presidente del Cabildo del Hierro, Alpidio, le mando un abrazo, porque sé que está trabajando por encima de sus posibilidades y hasta de sus responsabilidades. Pero es lo que toca cuando hay una emergencia, enfrentarse a problemas que son ingratos e intentar hacerlo además de acuerdo con tus convicciones y respeto a tus valores y al derecho vigente, por supuesto. Y esto quiere decir que uno lo que no puede hacer es connivir con nada que se parezca a una retórica de rechazo a los migrantes como si fueran una amenaza, como si fuesen una conspiración del maligno que ha venido aquí para conturbar a los canarios y solo a los canarios, porque no es verdad, es un hecho planetario y nos está tocando una porción de ese hecho planetario, y tampoco se puede connivir en absoluto con actitudes racistas y xenófobas que nunca han tenido lugar en las Islas Canarias. Y por eso usted me ha dicho, están en los hoteles y hay algunos delinquen. Al que delinca hay que aplicarle la ley. Para empezar, primera providencia. En segundo lugar, los hoteles han sido una medida provisional. Y es lógico, que me lo han contado esta mañana, que quienes han pasado 3 meses en los hoteles y luego son llevados a un campamento se quejen del cambio brutal, porque el cambio para ellos es una catástrofe. Estaban en una habitación individual, con un baño individual, en unas instalaciones ajardinadas y dignas, y de repente les llevan a unas tiendas de campaña donde duermen 24 cama con cama. Pues evidentemente notan el cambio, pero aún así se les está garantizando por organizaciones no gubernamentales con financiación de la Unión Europea, Fondo de Migraciones y Asilo, 3 comidas al día, pruebas PCR, atención sanitaria, por supuesto saneamiento y asistencia jurídica, para que cada cual pueda ser escuchado en su caso individual. En modo que aquel que pueda plantear una demanda de asilo, malienses por ejemplo, que tienen una opción verosímil de asilo, en la medida en que hay mucho terrorismo yihadista y hay opresión, lo que no es el caso generalizado ni en Marruecos ni en Senegal, pues pueda plantearla. Pero en todo caso es claro que esas personas llegan y en un campamento tienen problemas de convivencia, sin duda, porque es ingrato haber sobrevivido a una pesadilla en la mar, 10, 12 días en alta mar, llagadas las nalgas de no poderse mover,
les llevan a unos hoteles después de haberles hecho las pruebas médicas, finalmente acaban en un campamento que era un antiguo establecimiento militar, y conviven personas que hablan distintas lenguas, unos hablan árabe, otros hablan francés, otros hablan wolof, que es una lengua autóctona de Senegal, y claro, se producen problemas de convivencia, ¿cómo no? Son tensiones que son las propias de un manejo de situación, y lo que insisto es que esa situación no puede cronificarse, pero lo que es importante es que comprendan que hay reglas. Y eso se lo he dicho esta mañana a los migrantes, como ayer lo hice en varios centros de inmigrantes que visité en Gran Canaria, con Fabián Keller, que es la ponente del reglamento de procedimiento de asilo, el reglamento de Dublín, que es el que asigna la responsabilidad de la gestión de las demandas de asilo. Y les dimos el mensaje de que hay reglas. Y por tanto, escucho muchas veces, ¿por qué no se les deja ir a la península? Sencillamente porque alguien que no tiene documentación en regla, porque alguien que no tiene pasaporte, porque alguien que no tiene visa Schengen, y para entrar en la península proveniendo de determinados países hace falta un visado Schengen, lo mismo que a mí se me exige un visado para entrar en China. Eso le iba a preguntar, porque algunos sí tienen pasaporte, necesitan además ese visado para poder moverse libremente. Efectivamente, proveniendo de algunos países hace falta visado Schengen para entrar en la Unión Europea. Es un requisito legal y la ley efectivamente se aplica. Y la ley se aplica, y eso plantea un problema, y eso resulta difícil de explicarse, que es ingrato, pero hay mucha gente que dice, ¿por qué no se los llevan todos a la península? ¿Por qué no les dejan ir a Francia, donde quieren ir? Porque no es tan sencillo, no es tan sencillo. No es tan sencillo que alguien llegue a Francia simplemente porque quiere ir. Ha llegado irregularmente a Canarias y se le está atendiendo por el Ministerio de Migraciones con fondos de la Unión Europea, 43 millones de euros, la Unión Europea ha destinado a esta emergencia migratoria en Canarias, que está financiando su manutención, su atención sanitaria y sus vuelos de derivación. Y sus vuelos de derivación, que son caros, porque los vuelos de derivación van con acompañamiento policial y conviene que se sepa, y eso es muy caro, eso cuesta mucho dinero. Y es sin duda ninguno un desafío. Tenemos que gestionarlo respetuosos de nuestros valores y sin ninguna concesión ni connivencia con el racismo ni con la xenofobia. Son las 6:33 de la tarde en Canarias. Hay muchos asuntos por lo que me gustaría preguntarle, pero se nos empieza a acabar el tiempo. Pero no me gustaría despedirle sin cuestionarle por el asunto de Pablo Hasél, del rapero que ha sido encarcelado y que ha originado protestas, concentraciones violentas en algunos casos en Madrid y Barcelona. Esto además ha traído consigo una cierta confrontación política entre Unidas Podemos, que parece que no termina de condenar esos actos violentos, y el Partido Socialista. ¿Cómo lo ve usted? ¿Tan grave es el delito que ha cometido Pablo Hasél como para estar encarcelado? ¿Se debería revisar la legislación sobre libertad de expresión en España? En primer lugar, voy a ser inequívoco en lo crítico en estos momentos. Y es que en ningún caso el derecho de manifestación cubre la violencia ni contra las personas ni contra los bienes, ni contra las personas ni contra las cosas. En ningún caso. La violencia es absolutamente intransigible. En segundo lugar, todas las libertades garantizadas por la Constitución están delimitadas por la propia Constitución, todas, incluida la libertad de expresión. Y la prueba está en que con la libertad de expresión todo el mundo es tolerante, salvo que cuando la libertad de expresión se ejerce, le ofenden a uno. Hay gente que dice, no, a mí no me importa que se metan con la Iglesia. Pero en un momento dado alguien dice, el culpable de Europa son los judíos, y de repente tú eres judío. Y dice, oye, esto me ofende gravemente, porque Hitler decía las mismas cosas, y eso condujo al Holocausto, condujo a un genocidio. Y de repente hay gente que dice, no, libertad de expresión. Sí, pero hay gente que dice, ETA era un movimiento de autodefensa. Y eso se lo hemos escuchado a Pablo Hasél. Era un movimiento de autodefensa, legítimo, que lo que hacía era intentar defenderse de un Estado fascista. Cuando ETA mató infinitamente en democracia y causó daño a muchísima gente inocente que se siente ofendida por esas palabras. Por tanto, todas las libertades están delimitadas. Ahora, si hay que corregir el Código Penal o modificar el Código Penal para que determinados delitos no tengan penas de cárcel, el gobierno ha tomado la iniciativa. El mismo gobierno ya ha anunciado, el gobierno que está conformado, como todo el mundo sabe, por una coalición de Partido Socialista, que tiene la mayor parte de los ministerios y tiene el Ministerio de Justicia, y Podemos. Y el gobierno, que es el órgano colegiado, ya ha anunciado que va a tomar la iniciativa de una modificación del Código Penal para que no haya penas de cárcel por ejercicios de la libertad de expresión. Ahora, esto no quiere decir que cuando existen varias condenas acumuladas, la justicia, en aplicación de la ley, deba decretar el ingreso en prisión. Porque cuando uno tiene una primera condena suspendida de prisión y se suspende judicialmente, la condición, y eso lo sabe cualquier jurista, es que no vuelva a delinquir.
Y si se produce reincidencia después de una condena, y luego otra condena, y luego otra condena, uno acaba ingresando en prisión. Y eso es así con todos los españoles y todas las españolas, con todas y todos los ciudadanos por igual, porque eso también es igualdad ante la ley. Muy bien, Juan Fernando López Aguilar, presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, eurodiputado socialista. Le agradecemos que nos haya concedido esta entrevista y que se haya acercado a los estudios de Canarias Radio. Ha sido un placer conversar con ustedes y espero haber sido un poquito también pedagógico, como usted invocaba, en relación con este asunto tan espinoso, tan doloroso, tan complejo, tan poliédrico, como es el hecho migratorio, y haber intentado arrojar un poco de luz con respecto de un asunto que no se presta a ninguna solución mágica, no hay ninguna tecla, y desde luego ninguna institución que tenga la solución por sí sola. Tiene que haber una cooperación eficiente y sostenida en el tiempo de instituciones en la que cada palo sea capaz de ejercer su papel y aguantar su vela. Y por supuesto la Unión Europea tiene que hacerlo, asegurando esa solidaridad vinculante y esa responsabilidad compartida, ordenada por el derecho europeo, y que tiene que ser asegurada en la próxima legislación, entre otras, el acto legislativo del que soy ponente, el reglamento de crisis frente al hecho migratorio. Desde luego que sí, trabajamos todos en los medios de comunicación también por esa pedagogía, aquí también muchísimo en Canarias Radio, y que no se mezcle el fenómeno migratorio con estas oleadas racistas y xenófobas que están llevando a cabo alguna parte de la población, porque confunden la pobreza, las consecuencias de la pandemia con esta llegada de migrantes y queremos evitarlo. De ahí le volvemos a agradecer que haya venido, que nos cuente lo que sabe usted al respecto y seguir trabajando en esa pedagogía. Gracias y hasta la próxima. Buenas tardes.